USS Comfort es un héroe de alta mar. Un barco humanitario que marca el rumbo para salvar el mundo. Es una máquina colosal. Podemos decir que su capacidad es increíble. Es el barco hospital más grande del planeta. La sala de emergencias marítima definitiva. Como 3 manzanas y 10 pisos de altura. Este barco de la Marina de 70.000 toneladas no necesita bombas para ser brutal. Puede almacenar combustible para navegar casi 50.000 kilómetros. Casi vuelta y media al planeta con un depósito de combustible. En guerras, desastres naturales o ataques terroristas, este barco significa esperanza con sus 24.000 caballos en el horizonte. Cuando un barco blanco con una cruz roja atraca, saben que van a recibir atención de calidad. Es un barco tan grande y esencial que lo que está en juego puede ser mucho. Si te acercas desde la dirección equivocada, puede matarte. Es cuestión de vida o muerte. La tripulación está dispuesta a salvar vidas, pero eso no sería posible sin toneladas de vapor, inteligencia y esfuerzo. Tenemos un dicho, todo es posible cuando no tienes elección. Una receta peligrosa a bordo de este imponente megabarco. Megabarcos. Hospital Marino. El USNS Comfort es un barco de ángeles, pero duro como el que más. Esta es la segunda reencarnación de este gran buque. Antes era un petrolero. El barco es lo que se denomina un gran carguero. Originalmente era un petrolero de 100.000 toneladas. La Marina de Estados Unidos lo compró en los años 80 y lo transformó en una maravilla médica flotante con 12 quirófanos y camas para 1.000 pacientes. Lleva lo mejor de la medicina de la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea a cualquier parte del mundo para cumplir la misión que sea. El Comfort es un buque civil. Carece de sistemas armamentísticos. Su color blanco y la gran cruz roja transmiten nítidamente ese mensaje. Atacarlo sería considerado un crimen de guerra. No obstante, esta tripulación se apunta al peligro. En la guerra del Golfo de los años 90 y en la de Irak a principios de los 2000, el Comfort prestó ayuda a los heridos. En Estados Unidos no solo nos preocupamos de nosotros mismos, también de nuestros aliados y de nuestros enemigos. Horas después de los ataques a las Torres Gemelas, el Comfort zarpa rumbo a Nueva York con cientos de enfermeros, doctores y personal médico para asistir a los equipos de rescate. 4 años después, el huracán Katrina asola Nueva Orleans y el Comfort llega y asiste a casi 2.000 pacientes. Y en septiembre de 2017, el huracán María sacude Puerto Rico y una vez más, el Comfort acude al rescate. Teníamos a 5.000 efectivos a bordo y en menos de 5 días estábamos allí para prestar ayuda. Llevamos médicos para ayudar a la gente y no bombarderos. Ayudar a la gente es la misión primordial de este barco. El Comfort es humanidad y muchas agallas. Pesa 7 veces más que la Torre Eiffel. Su longitud supera la altura del Golden Gate y su anchura rebasa la longitud de 3 postes de telefonía. Cuenta con una hélice extraordinaria. Y en la cubierta, 2 helicópteros se pliegan y se resguardan en un hangar. Se basa en el Black Hawk del Ejército, pero la Marina adoptó su diseño para su uso a bordo. Las aspas y la cola se pliegan. En su interior, una superplanta de vapor de 12 pisos de altura y un sistema completo de tratamiento de agua. Con 4 de estas unidades de destilado podemos procesar 1.200.000 litros de agua diarios. El buque parte en misión humanitaria a Latinoamérica. Zarpará desde su puerto en Norfolk, Virginia, para llevar a cabo la operación Promesa Duradera. Durante 6 meses atenderá a más de 20.000 pacientes en 12 países. El ejército solo ha tenido un mes para preparar esta misión extraordinaria.
Hemos contado con proveedores de todas las zonas del país y del mundo. Es una empresa colosal y que lo hayamos conseguido en 4 semanas es fantástico. La reacción inicial es: Dios, tenemos que ir y no tenemos tiempo para planificarlo. Pero lo realmente importante ocupa su lugar y los aspectos secundarios desaparecen. Más de 1000 personas trabajan en este barco. Unas 900 pertenecen al ejército estadounidense. Operan, suturan y realizan pruebas en el mar. Pero los héroes de blanco no pueden hacer el trabajo solos. La tripulación del puente, uniformada de azul, forma parte del Comando Militar de Transporte Marítimo. Conoce cada centímetro de este megabarco. Los pesos pesados militares confían en David Murray, el capitán del buque, y él confía en su equipo. No puede ser soberbio, los egos sobran en esta misión. Todo es posible si no importa quién se lleva el reconocimiento, así es como hay que verlo. A bordo, el fuego es el gran enemigo. Fuego, fuego, fuego. Los simulacros son vitales. Se ha declarado un incendio en cuadro 33, zona 17, en el almacén de pinturas. La sección 1 del grupo de bomberos debe presentarse en las estaciones asignadas. Es una amenaza omnipresente y gran parte del personal no está familiarizado con este entorno donde los circuitos se pueden sobrecargar. La gente es quizá la carga más peligrosa del mundo. Un incendio en un barco es como un incendio en tu casa, con la imposibilidad de salir de ella. Incluso el más pequeño requiere una respuesta total. Manténganse alejados de las puertas cortafuegos mientras se cierran desde el puente. Hasta 36 bomberos pasan a la acción. Si piensas en un cubo, los bomberos atacarán sus 6 lados para que el fuego no se propague a otras dependencias. La industria naviera ha aprendido de desastres del pasado, motivo por el cual el Comfort cuenta con más botes salvavidas de los que necesita. Estas grúas llamadas pescantes los suben y los bajan al agua. Y si en una emergencia no hay suministro energético, no pasa nada. Los pescantes son neumáticos. Si se detiene en medio del mar o se produce un incendio y tenemos que evacuar el barco, podemos utilizarlos con la presión de aire almacenada. En la operación Promesa Duradera hay mucho en juego. En Latinoamérica hay gente esperando intervenciones quirúrgicas y tratamientos que cambien sus vidas. Y será necesario muchísimo vapor para llegar a ellos a bordo de este superbarco. El USNS Comfort, el Hércules flotante medicalizado, lleva a cabo una misión humanitaria en América Latina de 6 meses de duración. Médicos, enfermeros, dentistas y optometristas militares han ayudado a miles de personas en varios países y a niños, como los que aguardan en Panamá una operación que les cambie la vida. En el barco hospital más grande del mundo, el trabajo es incesante y está lejos de terminar. Atienden a más pacientes en un día de los que quizás ven en una semana en condiciones normales. Es genial participar en una misión tan importante que va a cambiar tantas vidas en Sudamérica y el Caribe. Los barcos hospital estadounidenses tienen una larga historia. Estados Unidos tenía hospitales flotantes que atendieron a las víctimas de la Guerra de Secesión. Este es el tercer barco hospital llamado Comfort. El primero asistió a los heridos de la Primera Guerra Mundial. Disponía de quirófanos y laboratorios de rayos X. El segundo sirvió en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. En 1945, un avión kamikaze atravesó 3 cubiertas y explotó en el quirófano. Murieron 28 personas. Los 2 primeros Comfort llevaban efectivos de la Marina y el Ejército a bordo. No solo hemos heredado el nombre, sino también el concepto de tripulación híbrida. Contamos con marineros civiles que están a cargo de la nave y militares en activo que proveen de personal al hospital. En
los años 80, la Marina quería 2 barcos hospital nuevos y grandes, así que compró un par de petroleros de 100.000 toneladas de los años 70 y los desguazó por completo. Uno de ellos se convirtió en el USNS Mercy. Y este en su hermano, el USNS Comfort. Construyeron un edificio de 10 pisos dentro del barco y podemos ir a cualquier parte del mundo bañada por un océano. Para poder salvar vidas, el buque necesitaba máquinas de rayos X, uno de los mayores bancos de sangre del mundo y 12 quirófanos de última generación. También necesitaba esto, una hélice enorme y única. La tripulación la llama el tornillo. Consta de 5 palas y es muy estilizada. Es más larga y puntiaguda que la mayoría de las hélices de barcos. Hacia adelante es muy eficiente y silenciosa y hace que el barco sea muy estable. Apenas transmite vibraciones y ruidos. Cuando se interviene a bordo, lo menos deseable es un escalpelo tembloroso y un entorno ruidoso. Las operaciones tienen lugar en la zona más estable, el centro del barco. Eso nos permite operar durante las tormentas. Y con olas de hasta 5 o 6 metros, esta cubierta o el suelo se mueven lo mínimo. En la conversión, retiraron el puente y lo colocaron en la parte delantera. En un momento de la conversión, quitaron el puente de la popa del barco y lo instalaron en la proa. Me parece un poco pequeño para un buque de su tamaño, porque esta cabina de mando es la de un petrolero de 1975. Pero en el siglo XXI, este puente de la época disco no pierde el ritmo. Cuenta con alta tecnología, como estos 2 radares. Este detecta barcos lejanos y otros objetos. Y este, cualquier cosa que esté cerca. La diferencia entre ellos es obviamente la anchura del haz. Esta capta los objetivos más pequeños y próximos. Es muy útil para navegar y evitar colisiones. El siguiente es el dispositivo que todo marinero desea. El EDCIS, o Sistema de Información y Visualización de Cartas Electrónicas. Integra múltiples sensores en el barco, incluyendo GPS, AIS. Es el sistema de identificación automática o un sistema de transpondedor que llevan todos los barcos. Desde aquí podemos saber cómo son los vientos, podemos identificar qué barcos están en el rango y obviamente navegar con sus cartas. Realmente es una tecnología fabulosa. El EDCIS es un sistema relativamente nuevo, pero si el barco pierde la asistencia satelital, también lleva cartas de navegación. Esta forma de navegación no ha cambiado en 250 años y es muy precisa. Todas las cartas se basan en sistemas de coordenadas GPS. Es muy precisa. Las cartas no son la única concesión al pasado del Comfort. Este megabarco funciona con vapor. Es necesario mucho combustible para producirlo. Y repostar es una de las tareas más peligrosas para la tripulación. Acumula una cantidad exorbitante de combustible para una autonomía máxima, casi 7 millones de litros de combustible diésel marítimo. Contamos con combustible suficiente para rodear 1/10 el planeta por el Ecuador. Piensa en un depósito de combustible del tamaño de un pabellón de baloncesto. Estamos dotados para una autonomía máxima. Con un depósito de esta magnitud, el Comfort no puede repostar en una gasolinera. Implica una conexión de alto riesgo en alta mar con otra megamáquina marina. El USNS Leroy Grumman, de 8.600 toneladas. El Comfort ha de conectarse 3 veces a este buque cisterna durante la misión. Repostamos entre 1,9 y 3,8 millones de litros cada vez. Vemos un repostaje en curso. Toda una hazaña de los marineros. En esta operación los barcos no se detienen. El Leroy Grumman se separa del Comfort unos 630 metros a estribor. A continuación, se acercan dejando solo 60 metros entre ellos e igualan el rumbo y la velocidad. Cuando las trayectorias son constantes, el Leroy Grumman envía 2 cables al Comfort que portan los conductos principales de combustible. Cuando conectamos la sonda, les damos la señal para que empiecen a bombear.
Esta es una boca estándar de 7 pulgadas. Es un estándar de la OTAN, de modo que podemos conectarnos a cualquier barco dotado con este sistema de 7 pulgadas. Casi 4 millones de litros de combustible pasan de un barco a otro a lo largo de 4 horas. Lo cual es agobiante, es muy agotador. En parte por el viento. El lateral del barco actúa como una vela gigante más grande que 2 campos de fútbol. De modo que puede ser empujado lateralmente. Pero existe otro riesgo. La forma del casco es como el ala de un avión. A medida que avanza, el agua y el aire rodean el casco. Esto hace que el barco tome más velocidad y se genere una zona de baja presión entre los 2 barcos que puede hacer que se acerquen peligrosamente el uno al otro. Es estresante, pero estamos aquí para eso. Es parte de nuestro trabajo y estamos orgullosos. Pero para impulsar el Comfort se necesita algo más que combustible. 12 pisos de depósitos, conductos y turbinas para producir el vapor suficiente para mover el mayor buque hospital del mundo. Es un barco de vapor. La sala de máquinas está a unos 250 metros de nosotros y es una planta de 12 pisos. Aquí tenemos una de las calderas de 630.000 kilos por metro cuadrado que producen el vapor. Su funcionamiento es como el de una olla a presión gigante sellada. Las ollas son más altas que un edificio de 2 plantas. Cada una tiene 3 quemadores. El combustible se presuriza y se bombea a los quemadores, que convierten el combustible en una fina niebla y la disparan mediante una llama. Eso provoca una deflagración en el horno de la caldera. A continuación, el agua que está en la caldera se convierte en vapor. Pueden pensar en una olla de agua en una cocina. Lo que hacemos es hervir el agua y el vapor que saldría de la olla es lo que estamos produciendo. El vapor de una olla tiene forma de pequeñas gotas, pero el de la caldera está sobrecalentado. La humedad es aspirada y crea vapor seco que tiene más fuerza que el húmedo, y es menos probable que dañe la maquinaria. El vapor seco llega básicamente a 2 válvulas, la de proa y la de popa. Abrimos la válvula de proa cuando queremos ir hacia adelante y abrimos la de popa cuando queremos ir hacia atrás o ralentizar el barco. Desde las válvulas, el vapor hace girar una turbina de alta presión y otra de baja presión. Las turbinas están conectadas por un conjunto de engranajes a un eje que hace girar la hélice del barco. Tiene buen empuje hacia adelante, pero detenerse es otra historia. La válvula de popa se abriría e impulsaría vapor en la dirección opuesta deteniendo la hélice, que luego giraría a la inversa para detener el barco o impulsarlo hacia atrás. El Comfort puede recorrer más de 1 kilómetro hasta detenerse. Pesa 70.000 toneladas, no le gusta detenerse. Además, carece de hélices de proa. Una hélice de proa es básicamente una bomba que mueve el agua de la parte de babor a la de estribor, o viceversa, para virar el barco. Solo tenemos el tornillo. No tenemos hélice de proa. Y eso sorprende a los pilotos. Dicen, ¿cómo funciona la hélice de proa? No tiene. Y se quedan boquiabiertos. Sin hélice de proa, pero con esta hélice única. El Coloso no se maneja exactamente como un Maserati. Para entrar en un muelle, el Comfort ha de utilizar un remolcador. El presupuesto no es tan alto si tienes hélice de proa en lugar de un remolcador para guiarte. Entonces, ¿qué se hace cuando un gigantesco barco con el que es difícil maniobrar ha de atravesar una de las 7 maravillas de la ingeniería del mundo? Será un momento delicado para este megabarco. El
mayor hospital flotante del planeta está llevando a cabo una misión en 12 países de Centro y Sudamérica. La próxima parada para este superhéroe de acero es Puerto Colón, en Panamá. Miles de personas cuentan con el USNS Comfort. Los médicos están preparados para ayudar a niños como Anderson. Por suerte, contamos con un cirujano plástico y cirujanos maxilofaciales que quieren cambiar la vida de ese niño. Sabemos que trataremos a muchos panameños o oriundos de esa región, pero prevemos que también habrá refugiados de otros países. De países como Venezuela. La agitación política y la pobreza han obligado a millones de venezolanos a huir a países vecinos. La avalancha de refugiados ha aumentado la presión sobre el sistema de salud panameño. Son personas normales que están en una situación lamentable y desesperada en estos momentos. Necesitan nuestra ayuda. La quieren. Y estamos orgullosos de ofrecerla. No nos importa de dónde vienen. Solo nos importa dónde les duele. Pero si los médicos quieren rebajar esta crisis, esta tozuda máquina de 70.000 toneladas debe llegar primero a Puerto Colón. Puerto Colón se sitúa en la costa atlántica y el Comfort está en el Pacífico, lo que significa que el barco ha de cruzar por el dificultoso Canal de Panamá. El canal se inauguró hace más de un siglo, pero atravesar este laberinto de lagos, esclusas y canales de 82 kilómetros sigue siendo todo un reto, sobre todo en un megabarco sin hélice de proa y con esta hélice principal. Tenemos esta foto en el informe de navegación en el puente para que la vean los pilotos y cuando la ven dicen sorprendidos, vaya, no es lo que me esperaba. Para acceder a las últimas esclusas, en la localidad de Gatún, el barco ha de avanzar despacio y recto. En la sala de máquinas, la tripulación utiliza un telégrafo para seguir las órdenes del puente de mando. Cuando el Comfort entra en las esclusas, unos trenes o mulas tiran de él mediante unos cables amarrados a su casco. El Comfort es lo que se denomina un barco de clase Panamax. Es decir, sus dimensiones son las máximas permitidas para cruzar el canal. Cuando llegamos a Gatún, estuvimos muy pendientes de la separación con la pared. Sabemos que si estamos entre 15 y 30 centímetros de una pared, el otro lateral estará a la misma distancia y entraremos. A solo centímetros de distancia, un barco de este tamaño no sale sin rasguños. Los marineros las llaman rayas diplomáticas. Y para el primer oficial, Andrew Chen, es algo doloroso. Siempre me afecta, siempre. Es una broma con los pilotos porque los capitanes detestan que las paredes destrocen los laterales. Dicen que cada raya es un ascenso que hay que llevar como una condecoración, pero es mucha pintura y trabajo para el primer oficial. Pero aún quedan más problemas. Un petrolero ocupa el amarre que el Comfort había reservado en Puerto Colón. Un retraso tan cerca del final es difícil de encajar. ¿Les han quitado el aparcamiento? El equipo ACE cambió el amarre. Eso no está bien. No es culpa nuestra. Y el puerto ha de cumplir el acuerdo. La frustración es que el contrato que firmamos con el puerto no lo están cumpliendo. Y esto va a estar muy interesante en los próximos minutos mientras intentamos solucionarlo. El apretado calendario de la misión corre riesgo de desbaratarse. El puerto les ofrece otro atracadero, pero no es lo suficientemente profundo y la hélice del Comfort podría chocar con el lecho marino. Algo que acabaría con la misión. No queremos llevar la hélice a la zona poco profunda. El barco mide 274 metros. Tenemos 3 de margen, lo cual es muy poco. Eso son muchos nervios. Dejemos de hablar de A a B. La zona oeste es insuficiente para este barco. No podemos atracar en A a B. El capitán Murrin y la tripulación del puente llevan trabajando desde antes del amanecer.
Por ley, no pueden trabajar más de 14 horas seguidas, así que Murin va contra reloj. Ha de decidir un procedimiento. Creo que lo mejor será ir al exterior del fondeadero, porque a medianoche habremos superado las horas de trabajo y descanso para traer el barco de vuelta. El Comfort fondea en la costa. El arte de navegar implica no dejar nunca el barco en una posición delicada. El Comfort pasará aquí la noche. Para cumplir con los horarios, la tripulación de cubierta trabaja hasta tarde para tener los suministros médicos listos para ser transportados al amanecer. Es hora de que pasen a la acción los helicópteros de este megabarco. El USNS Comfort es el barco hospital definitivo. Este coloso que salva vidas puede enfrentarse a cualquier océano. Pero además, también puede llegar muy alto gracias a dos sorprendentes helicópteros. Estas máquinas cuestan al menos $25 millones cada una. Son helicópteros Sikorsky del ejército que se han pasado a la marina. Este es un MH Sierra. Se basa en el Black Hawk del ejército, pero la marina adoptó su diseño para su uso a bordo. Las aspas y la cola se pliegan. Cuenta con un resistente turboeje doble. La cola va equipada con bisagras y las aspas se pliegan. Así, esta supermáquina militar cabe en un pequeño hangar. Uno de sus cometidos es el rescate en el mar. Bajan, las rescatan, las suben al helicóptero y luego las llevamos donde sea necesario. Pero a bordo juega un importante papel como grúa aérea. Tiene suficiente potencia como para elevar más de 2 toneladas de carga. Los helicópteros de alto rendimiento son cruciales para el éxito del Comfort. Somos autónomos. Esta máquina puede salir y cumplir su misión sola. No necesita que otra aeronave le proporcione materiales. Estamos preparados para largas distancias, resistir y trasladar personas y carga. Esa es nuestra misión principal. Los pilotos forman parte de un escuadrón llamado Dragon Whales. Dominan la adrenalina, la precisión y la concentración. Vale, listo. Ellos y sus máquinas son auténticos héroes cuando el Comfort se encuentra con un buque de suministros. Desde mediodía hasta el atardecer, acarrean de todo. Desde el correo hasta material médico. Y luego está la comida, palés y palés, toneladas y toneladas de alimentos. Aún no ha salido el sol en el mar Caribe, cerca de la ciudad de Colón, en Panamá. El tiempo es lluvioso y ventoso, pero la tripulación del helicóptero está deseosa por ponerse en marcha. Esperan miles de pacientes. Sí, ayer estaban todos muy emocionados. No esperábamos volar. Siempre estamos alerta, y cuando la alerta se activa, siempre son momentos de emoción. El Comfort no puede atracar porque un petrolero se lo impide. Este contratiempo podría arruinar toda la planificación. El Comfort solo estará 10 días en Colón, y la tripulación siente la presión. Han de empezar a establecer los puntos médicos temporales en tierra. Mientras el tiempo corre, los Dragon Whales se preparan. Cada hora que perdamos en el montaje de los puestos médicos son horas que los pacientes no recibirán atención u horas de espera para una intervención. Así que es vital que nos pongamos en marcha cuanto antes. Para salvar la misión, los altos mandos ordenan un abastecimiento vertical. Significa que utilizaremos los helicópteros para trasladar personas y material del punto A al punto B. Primero deben sacar el helicóptero del hangar y desplegarlo.
Cuando tiene que volar, lo sacan. Colocan las aspas en la posición correcta y despliegan los estabilizadores. Pasa de ser una máquina compacta a ser apta para el vuelo. El personal comprueba a fondo el helicóptero. A continuación, arranca motores y todos se retiran. En situaciones desfavorables, las aspas pueden actuar como cuchillos. Si te acercas demasiado o desde la dirección equivocada, puede matarte. Realmente no existe la posibilidad de sobrevivir si las aspas te alcanzan. Es cuestión de vida o muerte. Con la zona despejada, la piloto Laura Collier despega. Colocan palés con material en el centro de la pista. Los palés están envueltos en redes de eslingas. Ahora es el momento del trabajo en equipo y un posicionamiento preciso. Laura no puede ver la carga, pero ha de situar el helicóptero justamente sobre ella. Para mantener la posición en el aire, debe elevar ligeramente el morro del helicóptero. Es tan inclinado que desde la cabina no vemos dónde debemos suspender el helicóptero. Nos lo indica el resto del equipo, tanto por seguridad como por exactitud. La piloto va a ciegas. Los efectivos en la parte posterior son sus ojos. Localizan la carga y le indican hacia dónde tiene que desplazarse. Tranquila. Abajo 10, abajo 5, abajo 3, 2, 1. Nos desplazamos según sus indicaciones. Cuando nos situamos sobre la carga, un compañero engancha la carga al helicóptero y nos elevamos lentamente. Es muy importante escuchar sus indicaciones durante el ascenso, porque si no estamos exactamente sobre la carga, podemos arrastrarla y correr el riesgo de volcarla y dañar el material o golpearla contra otro palé. En cuanto la carga está en el aire, la piloto comprueba que no pesa demasiado. Cuando vemos que todo está en orden, emprendemos el vuelo. Si algo va mal, la piloto puede soltar la carga. Si veo que estamos en una situación peligrosa, avisaría diciendo pepinillos, pepinillos, que significa que suelto la carga. Presionaría el botón para liberarla, el gancho se abriría y caería la carga que lleváramos. Si la suelta falla, cuentan con un explosivo plan B. El gancho cuenta con un cartucho que liberaría la carga mediante una explosión. Podemos utilizar un detonador que hace que el gancho explote y caiga todo. La cubierta está resbaladiza debido a la lluvia y la velocidad del viento supera los límites marcados por la Marina para volar en helicóptero. Ha despegado el primero. Van a inspeccionar la zona de aterrizaje que determinamos anoche. El viento está sobrepasando los límites. Cuesta mantenerse en pie. Así que esperaremos a que el viento mejore. Finalmente dan luz verde. El Comfort puede dirigirse al puerto. Pero en esta contrarreloj, los helicópteros no se detienen. Con el cielo despejándose, el piloto realiza una sorprendente maniobra. Se mantiene suspendido sobre el barco en marcha, igualando el curso y la velocidad del Comfort. Y lo hace todo con tanta precisión que la tripulación engancha la carga con pinzas pequeñas. Todo un espectáculo aéreo improvisado en el mar Caribe. La logística para llevar y traer los materiales hasta la pista en un barco en movimiento con viento y lluvia y condiciones meteorológicas adversas y despejar la pista de materiales o traerlos es una coreografía digna de ver. Finalmente, un helicóptero aterriza en la cubierta del barco en marcha. Solo los mejores pilotos se atreven con esta maniobra.
¿Has de volar en formación con el barco para que el desplazamiento relativo sea cero? Eso significa que aterrizas a la deriva. Estás aterrizando sobre una plataforma en movimiento y si no lo consigues, la pista se moverá y el helicóptero podría volcar. Misión cumplida. Finalmente el barco se aproxima al muelle. Los remolcadores lo empujan hasta su posición. De inmediato, las grúas entran en acción y descargan los palés con los materiales. Cientos de enfermeros, médicos y demás personal médico se preparan para desembarcar. Finalmente estamos en Colón. Atracamos en el muelle y estamos preparando los equipos y el personal. Lo cual es mucho trabajo, no solo por el personal, sino por la movilización de los equipos necesarios. Pese a que ha atracado, las máquinas a bordo no tendrán descanso. Han de insuflar vida en este megabarco. El USNS Comfort es una mole de 70.000 toneladas y con suficiente músculo para surcar los océanos, cruzar el canal de Panamá y hacer volar helicópteros. Hoy estos soldados de la salud finalmente pisan tierra firme y trasladan los equipos a 2 puestos médicos temporales en Panamá. Ahora estamos atracados. Nos estamos preparando. Nuestro personal está en tierra cerciorándose de que las ubicaciones son las adecuadas para el cuidado de pacientes y descargando los equipos en ambos puestos. Uno es un hospital de campaña en un campus universitario en Colón. Ya estamos aquí. Todo está preparado y esperamos a muchos pacientes. El puesto cuenta con aire acondicionado, salas de espera, triaje, equipos de odontología y aparatos móviles de asistencia sanitaria. Los pacientes que necesiten cirugía pasarán un tiempo a bordo. Pasarán una noche en el barco, serán intervenidos al día siguiente, pasarán otra noche y se marcharán al día siguiente. Les decimos dónde estarán, qué tienen que llevar y lo que haremos. El otro puesto se encuentra en una aldea a 40 minutos de distancia. El Comfort ha enviado una máquina de rayos X, un laboratorio, equipos de ultrasonido y muchísima experiencia. Te sientes como una estrella del rock al bajar del autobús, pero estamos aquí para ayudar. Aquí la gente solo busca un futuro mejor para sus familias y para ellos mismos. En el Comfort, una mujer quiere un futuro mejor para su hijo Anderson de 1 año. Suben a bordo para que le corrijan un problema de nacimiento. Los niños con labio leporino y fisura palatal pueden convertirse en marginados sociales. Son muy tímidos por su aspecto y pueden ser víctimas de acoso por parte de niños que no los conocen bien. Es una de las intervenciones que más me llenan, sobre todo en misiones como esta. Es la mejora social de estos niños. Anderson y su madre se adentran en otro mundo. En un avanzado hospital instalado en un petrolero. Dispone de una sala de emergencias, 4 salas de radiología con paredes de plomo, una sala de aislamiento para pacientes con enfermedades infecciosas como la tuberculosis, 12 quirófanos de grandes dimensiones y un TAC de última generación. Lo que no tiene son equipos de resonancia magnética. Es parecido, pero como los equipos de resonancia utilizan el magnetismo y el barco es de acero, afectaría al barco. Por ese motivo llevamos un TAC a bordo. Cuenta con uno de los mayores bancos de sangre del mundo. Un hospital normal puede tener unas 200 o 300 unidades de sangre en un momento dado. Nosotros podemos almacenar hasta 5.000 y eso requiere mucho espacio. Aquí congelan la sangre
a 70 grados bajo cero, por lo que la pueden conservar hasta 10 años. Podemos dar la vuelta al mundo y llevar la sangre donde sea necesaria. Anderson deberá acostumbrarse al hospital flotante más grande del mundo. Me imagino lo espantoso que puede ser. Es un lugar extraño. Es un hospital, pero dentro de un viejo petrolero, así que intimida un poco a los pacientes. Llega el momento de operar a Anderson. Pero los cirujanos no pueden hacer su trabajo sin los ingenieros y las máquinas que se encuentran plantas más abajo. Aquí producen oxígeno medicinal. Detrás de mí hay dos plantas de producción de oxígeno y nitrógeno líquido y pueden producir entre 35 y 55 litros de oxígeno puro al 99,9%. Para anestesiólogos como Steven Bradley, el oxígeno puro es esencial. Normalmente respiramos un 20% de oxígeno, pero el barco lo concentra y podemos administrar oxígeno puro a los pacientes. Cuando están gravemente enfermos, a veces necesitan oxígeno para poder respirar y que su organismo funcione adecuadamente. El aire que respiramos se compone de oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, argón y humedad. En esta planta se eliminan esos otros gases para producir oxígeno líquido prácticamente puro al 100%. ¿Cómo lo hacen? Con mucho frío. Enfrían el aire a una temperatura que haría temblar a un oso polar. La planta funciona a entre menos 181 y 185 grados centígrados. Esa es la franja para obtener oxígeno líquido. Mucho frío. Cuando el oxígeno alcanza esa temperatura, cambia a estado líquido y los hidrocarburos y otros contaminantes se convierten en gases. El barco está en Centroamérica en verano, pero tienen nieve. Esto es por el oxígeno líquido que está a menos 184 grados. Un proceso de evaporación lo convierte en gas. Esta es la reacción en cadena inmediata. El oxígeno líquido se almacena en dos depósitos de 1800 litros, pero para administrarlo a los pacientes ha de volver a su estado gaseoso. El oxígeno líquido pasa a una evaporadora que lo convierte en gas y lo envía a todo el barco. El valioso gas viaja por el barco a través de un sencillo conducto. Todo el oxígeno que llega al hospital lo hace mediante este conducto. Parte del oxígeno llega directamente a los quirófanos. En cada cama hay una válvula que tiene succión y oxígeno, como en los hospitales. Y eso es algo esencial. Algunos dicen que no podríamos hacer nada sin ellas. Esta planta funciona 24 horas al día. El oxígeno ha de ser puro al menos en un 99,5%. De lo contrario, lo desecharían e iniciarían de nuevo el proceso. Pero hay un problema con el oxígeno líquido. Es extremadamente volátil. Si entra en contacto con ropa, hidrocarburos o el aceite de las suelas de los zapatos, puede ser explosivo. Solo necesita algún detonante, es altamente inflamable. Para evitar desastres, toda la maquinaria de esta planta está sellada. Si se produce una fuga, hacemos un cierre de emergencia, evacuamos la planta y solo se permite la entrada de personal cualificado. Pero el oxígeno líquido no es el único elemento vital que puede producir el confort. Una de las mayores fábricas flotantes de agua viaja a bordo de este megabarco. El USNS Comfort, un megabarco inusual. Cuando este titán blanco y rojo llega a puerto, los soldados de la salud se ponen en marcha. En Colón, Panamá, los equipos médicos asistirán a pacientes durante 10 días. Llevan días soportando el calor y la humedad. Sudan con los uniformes y están ahí durante muchas horas. Pero jamás he visto tantas sonrisas en sus caras. A bordo, los cirujanos están utilizando 12 avanzados quirófanos para cambiar la vida de latinoamericanos como Anderson con labio leporino. Es un defecto de nacimiento, pero van a reparárselo.
Pero los cirujanos no pueden hacer milagros sin las megamáquinas de este barco. El gigantesco motor a vapor, la planta de oxígeno líquido, 2 helicópteros... Pero hay otra cosa sin la que no podría funcionar. Agua. El Comfort es una gran fábrica de agua. Sí, su capacidad para procesar el agua es extraordinaria. Muchos barcos tienen plantas desalinizadoras de ósmosis inversa o evaporación rápida. Nosotros contamos con evaporadores de 4 fases que producen 14 veces más de lo que produciría un barco normal en un día. En 24 horas, puede producir 3 veces el agua que consume una vivienda media estadounidense en un año. 1,2 millones de litros de agua que podemos usarla aquí o dársela a quien la necesite. Es decir, es una máquina colosal. El Comfort solo necesita 80.000 litros al día, pero en una catástrofe puede transferir agua a camiones u otros barcos. Incluso puede conectarse al suministro de una ciudad para abastecer a los vecinos. Podríamos ir a Nueva Orleans, Haití o Puerto Rico para conectarnos a la red y suministrar agua a la ciudad que fuera. La población local se vería aliviada en cuanto llegáramos. Para producir agua limpia, el barco lleva agua del mar hasta 4 evaporadores, donde hierve a toda velocidad. El agua se acumula al vacío en estos depósitos, por lo que el punto de ebullición es menor. El agua, en lugar de hervir a 100 grados, aquí hierve en 65 centímetros de vacío, a unos 71 grados. En ese momento, el agua del mar se evapora y produce agua pura. El vapor se enfría y vuelve al estado líquido de nuevo. Es agua pura. En el hospital, los equipos médicos tienen agua destilada, pero pueden utilizar esta si la necesitan como reserva. Mientras aquí abajo, las máquinas producen agua y oxígeno, arriba, concluye la operación de Anderson. La operación ha ido muy bien, ha sido un éxito. Era complicada porque el hueco era muy ancho, pero todo ha ido como debía y hemos podido llevarla a cabo sin problemas. La madre parece contenta porque su hijo se está despertando y está bien tras la operación. Anderson tendrá una sonrisa nueva a partir de hoy. Cuando la cicatriz se cure, será casi imperceptible. El impacto del Comfort en Panamá es notable. Casi 7.000 pacientes tratados y 148 operaciones en poco más de una semana. Lo importante no son las cifras, sino cómo mejoramos la calidad de la atención que reciben y las familias que se benefician de ello. Siempre que ves a un padre con su hijo después de una operación, con los enfermeros y los médicos que lo han atendido, es imposible explicar la alegría que sientes. Esta misión ha sido quizás la más gratificante profesional y personalmente de mi carrera en la Marina. Trabajo en equipo total. Adiós. Mientras el USNS Comfort inicia su 4ª década de encomiable labor, nadie sabe con certeza cuál será el futuro de los barcos hospital. No obstante, la Marina está en ello. La Marina ha realizado muchos estudios sobre el aspecto de los futuros barcos hospital y consideran tanto pequeñas plataformas como barcos del mismo tamaño de tamaño medio. Los vehículos no tripulados, tanto terrestres como aéreos, son de interés para la Marina y para otros servicios. El Comfort lleva cumpliendo misiones médicas toda una vida y se está haciendo viejo, pero la demanda de un barco como este es mayor que nunca. Es necesario que Estados Unidos proporcione atención médica a todo el mundo, a los necesitados, ya sea en una catástrofe natural, por motivos humanitarios o simplemente por continuar con las operaciones de apoyo de nuestros aliados. Desde Panamá, pone rumbo a Colombia. Pasarán meses hasta que la tripulación del puente, los efectivos del transporte aéreo y el equipo médico vuelvan a casa.
Mientras navega hacia un nuevo horizonte, el USNS Comfort seguirá demostrando que es algo más que acero y vapor. Es compasión y cuidados, lo que lo convierte en uno de los megabarcos más nobles de los océanos.